Noticias en Combinación Clave. Estábamos escuchando acá con el Pancho, estábamos hablando sobre el Congreso del Futuro. Es bien interesante porque en el Congreso del Futuro no solamente vienen especialistas a hablar de ciencia pura, que uno podría decir ahí está el futuro, en esta tecnología, en esta ciencia, en esta investigación. También viene gente que piensa el mundo, que piensa los valores, que piensa la vida humana. Estábamos hablando de dos filósofos, un filósofo y el otro es yo no sé si es abogado o no, pero que lleva una cátedra en Harvard que se llena, es un anfiteatro con, no sé, 800 alumnos y que habla sobre la justicia. Y estuvieron los dos acá, uno dio la charla inaugural, el otro estuvo invitado a exponer y que hablan sobre la moral, sobre la ética, sobre el humanismo. El humanismo, hay uno que habla, es humanista y ateo, en fin, gente extraordinaria. Son de estos líderes del pensamiento mundial que están acá también por el Congreso del Futuro y que exponen, porque la idea de hablar sobre lo que viene no es solamente un tema sobre papers científicos, también tiene que ver con lo que pensamos hoy día de lo que pasa en el mundo, en fin, así que de eso estamos hablando con el Pancho, de unas exposiciones súper interesantes y de hecho por lo menos yo no quiero hacer la publicidad, pero yo en mi casa tengo el sistema de cable de DirecTV. Ah, yo también. Y hay un canal que está transmitiendo. El canal que corresponde al canal del deporte olímpico. Exacto. Ahí se estaba viendo. Me imagino que compraron la señal, hicieron un acuerdo, no sé. Tuvimos que ir el básquetbol en SD en vez de HD el fin de semana. Ah, sí, porque si no iba por ese canal. Iba por ese canal. Mira. Sí, así que el partido del día lo tuve que agrandar la pantalla para poder verlo, mientras el Congreso del Futuro se desarrollaba. Pero bien interesante que lo puedan dar, además que lo están dando por streaming, el Congreso del Futuro. Súper bien transmitido, además, Súper bien transmitido, exacto, esa es la idea. Oye, perdón, estaba viendo acá los trending topics en Twitter, vi Antártida y me imaginé a Tom Hanks inmediatamente, que estuvo fin de semana. Eso, no, fíjate que se murió un aventurero inglés que estaba intentando cruzar la Antártida en solitario y a pie. Estaba llegando a la meta y falleció, entiendo que de hipotermia. Yo vi uno que decía que de peritonitis. Que ahí sí que, bueno, yo también pensé que era un incidente por el frío y que le había pasado algo. Pero vi que tuvo, claro, como andaba solo. No llegáis nomás. Sí, y que fue por peritonitis. Y también pensé, pero qué lamentable, porque no tuvo que ver con que algo le pasó un accidente por el tipo de travesía que hizo, sino más bien, acá está, Déjame leer la nota completa para ver si no leí mal y ahí me No, sí, tenías razón. El británico Henry Worsley murió en el hospital de Chile, al que fue evocado cuando le faltaba poco para completar el recorrido de la Antártida a pie y en solitario. Llevaba 71 días recorriendo el continente helado sin asistencia, tenía 55 años, se encontró mal producto de una peritonitis y pidió ayuda el viernes y fue transportado vía aérea a un hospital de Punta Arenas en el sur de Chile. Él arrastraba un trineo con su equipamiento, le faltaban 48 kilómetros para completar la travesía de 1.600 kilómetros. Se hubiese convertido, según los organizadores, en el primer hombre en hacer el recorrido caminando solo y sin ayuda, enfrentando temperaturas de menos 44 grados, tormentas de nieve, en fin. Había pasado 2 días en su tienda de campaña víctima de agotamiento y deshidratación antes de pedir ayuda. No, el hombre tiene unas fotos subidas en redes sociales bien impactantes del recorrido, ahí con la barba congelada. No. De verdad, una expedición que, bueno, lamentablemente no llegó a término, pero interesante. Y que el fin de semana en la zona además tuvo visita ilustre. Ahí tuvo a Forrest Gump. Sí. De repente vi unas fotos de Tom Hanks en Chile y yo sí. Y claro, pues andaba en Punta Arenas porque fue una visita turística, entiendo, a la Antártica. Exactamente. Lo único que quería era conocer la Antártica. Habló maravillas de Punta Arenas, además. No, sacó muchas fotos. Sí. Como que súper afable con la gente. Sí. Entiendo que lo mismo que David Beckham cuando estuvo en la zona. Hace un mes y medio nomás. Hace poquito, que él fue a grabar. Sí, él fue a grabar un documental, entiendo que para la BBC, un partido de fútbol en la Antártida. Experiencia única. ¿Qué tal? Estamos ya con el diputado Tucapel Jiménez. Hola, ¿Cómo está, diputado? Bien. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? 8 veces bien. 8 veces bien. Sí. Colocolinos, Tom Hanks y Beckham los dos. Me imagino, sí. Por eso en la Antártida. Colocolino, se pasó el diputado. Que le gusta lo blanco, por eso fueron a la Antártida. Por eso la Antártida. No, me imagino que capaz que primero le gusta Colo, después la Antártica, ¿no? Exactamente. Según el diputado Tucapel Jiménez. No, pero, oye, hoy día felicitar a Universidad de Chile, a tremendo partido ayer. Vamos a grabar esto. Bonito partido. A los hinchas deben estar felices. Y a los jóvenes de acá, no sé si contaron, pero les ganamos el jueves. Yo conté la vergüenza de... Sí, les ganamos acá, están calladitos. Única vez después de cuántas veces preguntan.
3 ¿No? veces, Sí. ¿no? 3 partidos y le ganamos uno. Pero nosotros viejos cracks, ¿eh? Puros cabros jóvenes. cabros Exactamente, chicos le jóvenes. sacan por lo menos 10 o 15 años a estos vagos de acá. Siempre llegan a sacarse Así que las va a cuentas llegar futboleras. el Jaime Piloski, va a llegar inflado más ratito. Más todavía. Más todavía. Oiga, no digan eso porque vienen caminos allá al desayuno para la casa, así que trae. Bueno, diputado, aprovechemos de preguntarle de inmediato su impresión antes que lleguen partes interesadas en el conflicto. No Antes sé que si- tengamos pelea acá en el estudio. No sé si fue testigo de las declaraciones por un lado de Jorge Pizarro y por otra de Guillermo Tellier, uno líder de la Democracia Cristiana, el otro del Partido Comunista, súper duras, bien fuertes. Se deberían ver la cara en el Consejo de esta mañana, pero la verdad es que dejan en evidencia algo que nosotros veníamos incluso preguntando desde la semana pasada. Estas como posiciones cada vez más distantes entre parte, yo creo, de la Democracia Cristiana y el PC. Por un lado, en una entrevista que dio en La Tercera, el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, habló de sectarismo del PC, de que es un partido cerrado, además, y le contesta Guillermo Tellier que por lo menos jamás van a decir de alguien del PC que es corrupto y que es Golpista. Golpista, sí. Mira, la leí, la verdad que primero las de Jorge Pizarro y después la respuesta de Tellier. Yo creo que completamente innecesaria ambas. Y todo esto derivado del proyecto de ley de la anulación de la ley de pesca, porque de ahí... y cruzadito con la reforma laboral también, ¿ah? Y con la reforma laboral, pero más fue por esta moción que presentó Hugo Gutiérrez con la izquierda ciudadana. Y la verdad, fíjate, yo sé, o sea, siempre lo he dicho acá, que las diferencias son grandes y recuerdo que siempre hago la comparación con lo que era la concertación donde estaba Ignacio Walker, con Alejandro Navarro, y se podía convivir con todas las diferencias. Y uno entiende esas diferencias, pero que empiecen a pelear por la prensa, a tirarse dardos tan duros, la verdad que no... Menos hoy día, que yo creo que la gente lo único que quiere es que trabajemos en unidad y saquemos programas, la presidenta saquemos hace como buenas 2 leyes. semanas no había pedido más fraternidad al Justamente, equipo. entonces como que esto a mí no me gusta esta palabra, fuego amigo, no sé, hay que buscar otra ahí, pero es como que de repente desde el propio conglomerado se rema contra la corriente, como que se hacen los mayores esfuerzos por ir en contra de lo que la mayoría quiere. Porque, insisto, las declaraciones de Jorge Pizarro no vienen a pito de quién, no lo logro entender. Y menos la declaración de la respuesta de Tellier, porque podría haber sido también, fue mucho más dura. Entonces, no sé, me cuesta entender a mí las peleas estas que se hagan y más en la prensa, a través de la prensa. Ahora, ¿qué significa que la presidenta pida orden y que no le respondan? Que hay un desorden tremendo, creo yo, que no hay falta de compromiso con un programa. Yo creo que hoy día hay un aprovechamiento también de saber que la presidenta está marcando bajo, porque si estuviera... Aquí llegó nuestra estrella. El goleador. Sí, el goleador. Si estuviera marcando a lo mejor mucho más en la encuesta, la respuesta sería otra. Entonces, no, yo creo que falta un poquito de más compromiso y también, por qué no decirlo, más lealtad con la presidenta, porque, te insisto, yo creo que hoy día hay mucho aprovechamiento porque saben que marca bajo y hoy día cualquiera se siente con los deseos o el derecho de hacer lo que quiera. Y eso se ve no solamente en los programas, sino en estas declaraciones, porque fíjate que el programa de gobierno, todos hicimos campañas con un programa de gobierno. Y hoy día es fácil, claro, porque en ese tiempo la presidenta Bachelet marcaba 60, 70% y todo arriba del carro, era ganar las elecciones, la figura de ella, poner la foto, era puro grito y plata, eran votos. ¿Para qué decir el programa? Nadie lo cuestionaba, echémosle para adelante. Y hoy día todos cuestionando. Yo por lo menos hoy día, en cuanto a la reforma laboral, valoro que los 3 senadores del PPD se pongan detrás de la reforma y van a ir, entiendo, a juntarse con la ministra del Trabajo y se van a poner detrás Esas del son las programa. declaraciones de Tuma y todo eso. Tuma, Lagos Weber y Felipe Arboe. Entendiendo que ellos pueden tener diferencias. Yo también tengo a lo mejor alguna diferencia. Algunos hubiesen querido que la reforma hubiese sido más... pudiésemos haber avanzado más en la reforma, otros a lo mejor menos, pero pongámonos de acuerdo y es lo mínimo que podemos sacar para los trabajadores. Entonces, a mí me llama mucho la atención que 3 senadores, porque de repente a nosotros también nos han pedido, y este es un programa de gobierno, entonces yo le pregunto, ¿uno de los senadores de la DC no son de gobierno? A no ser que yo esté equivocado, o se salieron. Aquí Jaime no puede ser.
Eva. Walker. Inmediatamente diputado. nos Pasando acaba la de pelota al insertar Jaime Piloski. Sí, estamos hablando de fútbol. No, ya hablamos, te dijimos que era el goleador y todo. Ya, quedó claro Sí. el triunfo del día jueves pasado. Sí, Exactamente. sí, ya clarísimo. La humillación para estos muchachos. Y el De los desayuno viejos por- cracks con los jóvenes, ¿Y ¿no? el desayuno prometido por los jugadores de la clave? Nada. Vaya. No, nada, pues Ay, arrugaron. ¿en serio? Arrugaron igual que en la cancha. Ah, bueno, ninguno de ellos juega, es verdad. Ah, Pero Ricardo sí, pues. Y los pobres juegan sin arquero, Está porque de vacaciones. el arquero pero- bueno que tiene está Todos lesionado. los que juegan no vinieron hoy día. ¿Sabían que? Parece que todos salieron de vacaciones. Mira, está Tucapel hablando del tema de Perdón, la... el diputado Jaime Piloski que se acaba de integrar al Está hablando panel. del tema de la lealtad. Mira, yo creo que uno de los valores básicos en política es la lealtad. Y es como parte de la esencia, por lo menos es lo que trato uno de poder aplicar en cada una de las acciones. Y lógicamente se pueden cometer errores, pero la lealtad es un valor básico. Y mira, respecto a la presidenta Bachelet, que escuché lo que estaba diciendo Tucapel, en política se ocupa mucho, y yo creo que es malo, porque la gente lo resiente, es que cuando está un político en alto, está con altos porcentajes de valoración, todos se arriman a esa persona. Mira, pasó con la presidenta Bachelet en la candidatura, y hoy día cuando bajan las encuestas, todos como que quieren no aparecer en la foto. ¿Ah? Yo por lo menos tengo el honor de poder participar con la presidenta en varias actividades que desarrolla en Peñalol de la Reina. El otro día estuvimos precisamente promulgando una ley que era coautor yo respecto de la infraestructura deportiva de los recintos militares, que va a poder ser prestada, facilitada por las instituciones armadas a la comunidad. Cuestión que no podían porque estaban, digamos, impedidos por Contraloría General de la República. Entonces, me toca participar bastante con ella y muchas veces me dicen compañeros no partidos, sino que en el Congreso, oye, está desvalorada esa foto. A mí me da lo mismo. Yo creo que en materia política, al final... Qué feo el comentario. Feo el comentario. Al final se paga la lealtad. Mira, yo puse en mi foto, cuando inicié la campaña, a Claudio Rego. Y todos me decían, oye, ¿por qué estás con Claudio? Si tiene un 10%, va a salir segundo o tercero. Y la verdad es que insistir en el tema de la lealtad, tuvo que me tiran a broma, pero no es verdad lo que está diciendo. No es verdad lo que está Pero diciendo. compartan la talla. No, la talla dice que el que creo en Dios y que es mía, no tenga nada que ver. No fui parte del comité creativo. Estaba preocupado de mi campaña. Pero finalmente uno tiene que comprometerse con aquellas personas en las cuales ha realizado equipo y valorado el trabajo conjunto. Y respecto a la presidenta Bachelet, yo por lo menos, mi opinión es que vamos a seguir apoyando el programa de gobierno. Esto no significa, Beatriz y Pancho, que uno no pueda hacer comentarios y pueda hacer modificaciones a la ley, porque si no nos estaríamos también convirtiendo en un buzón. ¿Ah? Cuando uno pide una modificación en una norma legal, cuando pide cambiar algo, también tiene que ser valorado como parte de la discusión parlamentaria, como parte del debate. No puede ser que cualquier modificación que se haga un proyecto de ley que presenta el gobierno sea mirada como una traición al programa de gobierno. Lo que pasa es que depende de la Por modificación. supuesto, depende de la modificación, si cambia totalmente Exacto, la si va al esencia. corazón de la Claro, cambia el espíritu de la... Por supuesto, pero modificaciones, a veces, algunas modificaciones son vistas como alguna afrenta frente al programa de gobierno. Mira, solamente explicarte una, que nosotros nos opusimos con el diputado Espejo, y no me acuerdo si tú, Gabriel Jiménez, pero era respecto a la repetición de capitales en la reforma tributaria. En la reforma tributaria del año 2014 se presentó la posibilidad de repatriar capitales con una tasa muy inferior a lo que tendrían que pagar los impuestos en Chile. La tasa de impuestos en Chile por estos montos debería ser el 35% y la repatriación de capitales venía con 8%. Sí. Y nosotros nos opusimos por varias razones, desde el punto de vista legal, del punto de vista económico, del punto de vista ético, porque nos parecía que no era una manera de desarrollar las tasas impositivas con esta repatriación de capitales que finalmente iba a beneficiar a las personas que o habían sacado o tenían capitales fuera del país. Mira, desde el punto de vista de recaudación, esto fue un éxito. Yo no lo puedo discutir. Creo que se recaudaron alrededor de $800 millones. Yo no puedo discutir eso. Pero haber hecho el punto con el diputado Espejo de no
permitir la repatriación de capitales como un mal mecanismo para tener ingresos por parte del fisco, no nos convertía en un traidor del programa de gobierno. Por el contrario, yo creo que es siempre bueno el debate. Pero comparto contigo que cuando se cambia la esencia del proyecto, cuando se cambia la esencia de lo que está comprometido, lógicamente hay una dificultad ahí. Es lo que está pasando en la reforma laboral. Y la ADC ha tenido gran responsabilidad en cambios espirituales de proyectos, ¿no? La cocina Saldívar. Cambios espirituales, me gustó ese término. Cambian el espíritu de la ley. Claro. Es como que el gobierno presenta una ley y termina otra totalmente distinta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa en la reforma tributaria? El tema del mecanismo fundamental es la recaudación y la eliminación de algunos franquicias tributarias que existían en la antigua legislación, todo lo que fue el tema del FUT. Y por lo tanto yo creo que se hicieron cambios positivos para mejorar el tema, que no fueron tan positivos al final, porque acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados y se discute en el Senado una simplificación de la reforma tributaria. Perdón, diputado, ahí es como para darle la razón a todos, que se quedó una reforma llena de parches muy extraña. Y tan difícil de aplicar. Mira, que tuvieron que mandar otra ley para simplificarla. O sea, hay una crítica, y esta se la ha hecho al gobierno, así que no cometo ninguna lealtad. Yo creo que en el colegio mi hija le enseñan siempre que lo urgente no es igual a hacer bien el trabajo. Entonces, a mí me preocupa que cuando sacamos legislación tan apurado, cuando andamos corriendo detrás de una modificación legal. Yo no sé si lo comparte tu papel, pero yo prefiero demorarme un poco más y sacar una ley adecuada, porque no es posible, y la gente no lo entiende, que un año después de la reforma tributaria nosotros hayamos sacado un nuevo proyecto que está en el Senado de simplificación de la reforma tributaria. Que son una simplificación que son alrededor de 600 páginas de informe. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas bien, calmado, con discusión, sin dejar de lado la importancia que tiene cumplir con el programa de gobierno. Y lo otro que también es bien importante es que junto con el programa de gobierno también hay que accionar o realizar las políticas públicas del día a día, de la gestión. Nosotros dos pertenecemos, el diputado Jiménez hoy día es presidente. Mire, yo estaba analizando ayer en la ejecución presupuestaria del Ministerio del Deporte, particularmente del INE. Y quiero decir que se hace mucho eco, por razones obvias, del tema de la salud, que está la discusión acá si se llegó al 90% que se señalan digamos, los medios de comunicación. Pero en materia deportiva, y que le puede interesar a Francisco, el 27%, hubo un 27% de ejecución presupuestaria hasta noviembre en materia de infraestructura deportiva. 27% hasta noviembre. Quiero esperar las cifras de diciembre. Entonces, yo creo que hay que, en este caso, perdonando la expresión, mascar chicle y caminar a la vez. Hacer buenas reformas en tiempo, desarrollándola con debate, sin perder el espíritu. Yo comparto con tu papel. Nosotros aprobamos la reforma laboral en la Cámara de Diputados, sin perder el espíritu esencial de lo que son las reformas, pero con debate para que queden bien y sean reformas que permanezcan en el tiempo. A mí lo que no me gusta es que una reforma después al año o a los 2 años sea modificada porque se hizo mal, porque es responsabilidad nuestra hacer bien también el trabajo. Yo no quiero convertir en un buzón. Resulta muy difícil participar en todas las discusiones de todos los temas de cada una de las áreas. Diputado, pero espérame un poquito. Y aquí en la reforma laboral, porque ya le vamos a preguntar por estas declaraciones entre Jorge Pizarro y Guillermo Teller, pero solamente en reforma laboral, usted está aquí del lado, y perdón que lo ponga así, pero ¿de Carolina Goich o de los Walker? Por poner un ejemplo. Es que la respuesta está dada como mi votación. Yo voté el proyecto, por supuesto, yo voté el proyecto. ¿Y qué le parece lo que pasa con estos otros senadores de la democracia cristiana que ponen, que están poniendo en jaque todo y se lo explico por qué? Porque lo conversamos acá con Bárbara Figueroa, pero también lo hemos conversado con parlamentarios que están en esa discusión, y ellos dicen, lo que pasa es que, claro, con la excusa de lleguemos a un acuerdo, la idea es cambiar algo que es fundamental del proyecto, porque están en un punto en que no hay acuerdo posible si no se cede en algo. O sea, o en varias cosas. Entonces, ¿qué le parece a usted la posición que han tomado los senadores que están forzando y que incluso, efectivamente, si mantienen su posición, estarían votando con la derecha? Mire, nosotros en la bancada de la democracia cristiana, que es la bancada de diputados, señalamos que queríamos mantener el proyecto tal como se había aprobado en la Cámara de Diputados. Lógicamente, el Senado tiene todas las facultades para poder hacer las modificaciones que le correspondan de mejora a este proyecto. Yo creo que aquí el gran punto, y no sé si tu papel lo comparte, pero es el liderazgo del gobierno.
Yo creo que el gobierno tiene que liderar este tema. La gran cantidad de las reformas que se desarrollan o la legislación que se presenta son de exclusiva iniciativa. En este caso no, pero estoy diciendo en no, general. perdón, pero en este caso no lo ha querido liderar, ¿ah? Por eso mismo. Está forzando un acuerdo, y uno dice, pero ¿por dónde se van a acordar acá si no hay por dónde? Pero mire, si esto es tan sencillo, si esto así funciona la democracia, el gobierno tiene que liderar el tema, el gobierno tiene una gran cantidad de facultades para poder promover esta votación, y lo que tiene que hacer, si no se llega a acuerdo, si así de sencilla la democracia, si no se llega a acuerdo, promover la legislación que el gobierno, con las indicaciones que el gobierno plantea, y se votarán. Y si no tiene el acuerdo del Senado, esto pasará a comisión mixta y ahí se discutirá si hay mecanismos. Y lo importante también, y yo insisto en un punto, y no me considero desleal con el gobierno cuando lo planteo, creo que lo que le falta al Ejecutivo es liderar los temas con fuerza, proponerlo, modificarlo, avanzar en esto. Y yo creo que a veces, por este tema del acuerdo, por miedos, no se avanza lo suficiente. Y estamos hablando del caso de la reforma laboral, pero hay un sinnúmero de casos que uno puede plantear en que no ve al Ejecutivo con la fuerza necesaria. No sé si se debe a las encuestas, pero independiente de las encuestas, aunque el gobierno tuviera 20% o más bajo, siempre tiene que tener las facultades para poder, o la función de liderar, independiente de su encuesta o de la función o lo que esté ocurriendo en el interior del gobierno. Yo echo de menos ahí el comité político, echo de menos la facultad de la presidenta para poder liderar estos temas. ¿Y cómo evalúa la presencia del ministro Izaguirre en esos temas? yo creo que ha sido débil. Yo creo que ha sido débil porque Nicolás es bien especialista en temas económicos. Ese cargo es bien especial, ¿eh? Manejar la agenda política del gobierno con los parlamentarios. No es fácil, ahí en el Parlamento todos tienen su ego. Yo una vez, cuando la primer periodo que estuve, me recuerdo que yo le puse me preguntaron cómo era la bancada del PPD. Yo le dije, igual que los Galácticos, estaba de moda los Galácticos. El Real Madrid con todo. Pues hay puras estrellas y cada uno juega solo, pues esa vez los Galácticos fue un fracaso. ¿Te acuerdas que tenían los mejores del mundo ahí? Bueno, nos creíamos, no es que estaba cada uno nos jugábamos colectivamente, cada uno jugaba a su lado y hacía su agenda propia. Entonces, de repente coordinar agenda con personas que hay harto ego ahí, difícil, o personalidades fuertes, mejor para no decir ego. No es fácil, pero yo creo que ahí hay que fortalecer la labor que hace Nicolás. Mira, una sola cosa. ¿Es necesario un cambio? No, porque las personas no cambian. Creo que es muy raro que cambien. Bueno, eso lo evalúa la presidenta, pero yo creo que Nicolás, se lo han dicho en todos sus tonos ya, yo creo que él tendrá que empezar a cambiar, pues buscar, o por último con asesores, no sé, ver la forma de conectarse mejor con el Parlamento. Cuanto a la reforma laboral, yo lo que quería decir, fíjate, que es re importante los cambios que están haciendo. Mira, yo actuando la buena fe, siempre parto de la buena fe y pienso que estos senadores, los 3 o 4, quieren lo mejor para el país, están convencidos que la reforma como está es mala y según la indicación de ellos esto mejoraría sustancialmente el proyecto. Yo le decía la otra vez, la adecuación es necesaria de la empresa porque esto tiene que ver con el reemplazo interno, o sea, el derecho real a huelga. Si ahí es donde estamos tomando, porque o sea, que no haya reemplazo, hoy día hay reemplazo y la idea es... Reemplazo interno. El reemplazo interno, es buscar que la empresa, ¿no es cierto?, con las adecuaciones necesarias pueda reemplazar. Si uno lee la indicación así, claramente a lo mejor dice, chuta, esto no debiera dar para reemplazo, y está bien intencionada, pero yo le digo que también tiene que hacerse en el marco de lo que es la realidad en Chile. Y la realidad en Chile nos dice, o sea, o mejor dicho, esa indicación en Suiza o en Suecia queda perfecta. Pero en Chile no, porque en Chile tenemos, no todos, pero algunos empresarios que echa la ley, echa la trampa. Y fíjate que nos pasó con la semana corrida, cuando legislamos con la semana corrida, pero había pasado una semana y buscaron el mecanismo para que fallara. Una vez con Osvaldo Andrade presentamos un proyecto de ley para declarar el 19 de septiembre como feriado renunciable para los trabajadores del comercio. Nos costó un mundo, habíamos puesto 2 días, al final se sacó un feriado más irrenunciable para ellos. Lo que hicieron es hacer coincidir la malla de horario con el feriado renunciable. Sí. Entonces, al frente tú tienes personas que están constantemente buscando cómo. Entonces, por eso yo digo, a lo mejor la indicación es súper buena, bien intencionada, pero no está hecha para la realidad de Chile, porque con los personajes que tenemos al frente, lo primero que van a hacer es van a buscar la forma de que, a través de esa indicación, hacer el reemplazo interno. Y ahí se cae todo el proyecto. Porque si la idea era terminar con el reemplazo, fortalecer el rol de los sindicatos, equilibrar las relaciones y mejorar la negociación colectiva, y habiendo reemplazo se cae todo el proyecto, el resto queda
en nada, digamos. Oye, son las 10:03, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a preguntarle al diputado Piloski por las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana y del presidente del Partido Comunista. Quiero meterlos en otro tema que está en harta discusión porque han salido actores de distintas áreas de la reforma, del mundo judicial a hablar, y tiene que ver con el control de identidad preventivo, que tiene que pasar al Senado, y hay una serie de especificaciones. Ha hablado el relator de la ONU, ¿Está en el de Senado? UNICEF, o sea, está en el Senado, lo tienen que votar, entiendo que en estos días. Y después tiene que volver a la Cámara, entendiendo que usted no le pone hacer modificaciones, sino que por cambios tienen que votar sí o no. Pero quiero ver sus posiciones respecto a todo lo que se ha despertado como discusión, entre otras cosas. La encuesta, no sé, chiquillos, que si ya está puesta en @Radio La Clave, está ahí, y es a propósito de este tema. No, chiquillos. No, ya, pues, Jota. No es así, es solamente si está de acuerdo con el control preventivo de identidad. Nada más. Nos metamos los temas de los menores todavía. Y no es detención. No es detención. Es control de identidad preventivo. Y solamente eso. Ya le vamos a postear, ¿ah? Ojo con eso, ya la vamos a postear. Ahí hay un error en la pregunta. Pero igual Transparentando el alto porcentaje. cuento. ¿Cómo iba? No, ¿cómo? O el 83%, si fuera ley de control de menores, el 83% estaba a favor. Sí, pues yo no sé cuánta gente había alcanzado a votar. ¿Y a 100 favor personas, de ¿te imaginas, no? del control? ¿Cuánto? 61, O 61, pero sí, igual un montón. 61 votos. Sí, lo que pasa es que ahí no es control de detención, es control preventivo de identidad, y no estamos hablando solo de los menores, que íbamos a preguntar en general si está a favor. Vamos a meter el tema de los menores. La encuesta, la idea es que pregunte si están de acuerdo o no con el control de identidad preventivo. Solamente eso. Y las alternativas son sí o no. Ya estará posteada en @Radio La Clave. A subir el porcentaje. Seguro, pero queremos ver la... pero- Sí. O sea, yo he hecho Si lo pones solo menores parece una arbitrariedad, pero si lo pones general... Pero pusimos solo menores y el 82% estaba a Por favor. eso dice que va a subir No, imagínate cuando sea de todos, claro, exactamente. Hacemos una pausa Ojo, que es control de identidad. y volvemos. No es detención, es control de por prevención. sospecha, no es- Exacto. Pausa, volvemos.